en su forma de escribir y en el texto que estoy presentando, se ve su vocación docente. Y eso hace que el libro sea un libro de muy fácil lectura, no quería decir fácil lectura, sino accesible a todo público. Obviamente hay diferentes registros de comprensión, pero bueno, su labor docente hace que tenga una escritura muy fluida. Voy estrictamente al libro, y me parece que es por donde tenía que empezar, es por el título. Gilles Deleuze se llama el libro, Otro modo de pensar, actuar y sentir. Entonces, para mí, este es un libro que plantea problemas. Es decir, siempre tuve la convicción que hacer filosofía en sentido estricto requiere meditar sobre los aspectos ontológicos de esta disciplina y problematizar desde esta perspectiva siempre. Esta es una opinión personal, una postura personal. Siempre que queremos hacer filosofía, tenemos que plantearnos estas preguntas. ¿Qué es la realidad? ¿Por qué hay realidad pudiendo no haberla? ¿Cómo actuar en esta realidad? ¿Y cómo sentir esta realidad? ¿Cuál es el sentido de la realidad y de qué modo percibimos esta realidad? Todas esas preguntas, ¿qué es la realidad? ¿Por qué hay realidad pudiendo no haberla? ¿Cómo actuar en ella? ¿Cuál es el sentido de la realidad y cómo la percibimos? Tienen un punto en común que es una perspectiva ontológica. Si hacemos filosofía en sentido estricto, tenemos que meditar sobre la ontología o sobre el aspecto ontológico de esas preguntas. Entonces, a partir del planteo de estos problemas, de estas preguntas que acabo de mencionar y su infinitud de derivaciones, es que esta obra se transforma en novedosa para mí. Pues, como nombra el título, Otro modo de pensar, actuar y sentir, esta obra tiene estas características fundamentales. Desestabiliza y rompe las estructuras de pensamiento hegemónicas e imperantes de la tradición filosófica y las categorías imperantes en la actualidad. Entonces, la propuesta de esta obra es un intento de pensar la realidad de un modo alternativo. Me parece que la clave a mí del título es el giro otro modo. Por eso, como decía, la propuesta de esta obra es un intento por pensar la realidad de un modo alternativo al imperante en la coyuntura contemporánea. Pues los conceptos aquí tratados, pensar, actuar y sentir, transgreden las estructuras estables del pensamiento actual, a la vez que abren una inmensidad de posibilidades y nuevas constelaciones de sentido que enriquecen no solo la comprensión del hombre y su mundo, sino la realidad en su totalidad. Entonces, a partir de esto, el profesor Echegaray se apropia de la propuesta deleuziana, se apropia, hace suya la filosofía deleuziana, porque le brinda herramientas para poder plantear problemas de una manera novedosa, enfrentarlos, meditar estos problemas y descubrir nuevos horizontes y constelaciones de sentido que le permiten elaborar respuesta a los interrogantes planteados de un modo alternativo a la filosofía canónica. Es decir, me parece entonces que el problema que subyace en este libro es el problema de cómo pensar, actuar y sentir la realidad de ese otro modo. Es decir, cómo pensar ontológicamente, desde una perspectiva nociológica, desde una perspectiva ética y de una perspectiva ética y política, de otro modo. Este otro modo, entonces, refiere a una contienda que Ricardo elabora contra los conceptos hegemónicos de la tradición filosófica. Todos los conocemos, tales como sujeto, razón especulativa, razón, evidencia, verdad, Dios. Y lo que subyace a ese otro modo siempre es una perspectiva ontológica, que radica en la diferencia y el acontecimiento, que tiene anclaje
este nuevo modo de pensar alternativo en la diferencia y en el acontecimiento.